Así que voy a saludar en esta tertulia a Héctor Rodríguez. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, con hambre después de lo que estamos hablando. Bueno, y también saludo a Silvia Díaz Casanova. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Buenos días. pues enseguida vamos a entrar en materia de los temas propuestos para el día de hoy, pero yo antes decía, antes de empezar la tertulia, que había un tema que quería no, dejarle caer a Héctor, salvo que Silvia tenga esto en casa. Silvia, ¿tú tienes uno de estos asistentes de voz tipo Alexa o Google, de estos que tú le das órdenes y te contestan? No, no tengo nada. Vale. Yo soy súper analógica por no tener, no tengo ni la aspiradora esa rumba que va dando vueltas por el suelo, Sí. no tengo la Thermomix, Ujú. no tengo nada de eso, ni la Alexa, ni nada que se le parezca. O sea que a mí me pueden espiar hasta cierto punto. Vale, lo digo porque, y ahora Héctor, a ver qué me contesta. Resulta que se ha dado un caso y Amazon ha tenido que pedir disculpas porque Alexa dio un consejo a una madre porque la madre decía, Alexa, ¿cómo consigo que mis hijos dejen de reírse? ¿Qué le dice la máquina? Pues la máquina le dice, podrías darles un puñetazo en la garganta. O sea, imagínate, pero es que no solo eso, sino que es que luego lo que dijo fue Mm, podría darles un puñetazo a la garganta y por último decía, si se retuercen de dolor y no pueden respirar, será menos probable que rían. ¿Qué ha pasado, Héctor? La inteligencia artificial que no siempre es muy inteligente. Ujú. Yo, de hecho, tengo el que se llamaba OK Google, que ahora es Google Nest, Ujú. y mi madre tiene Alexa. Y nos reímos mucho porque hubo una época que hasta ahora la usa para un montón de cosas. Pero aquí el OK Google, cuando me lo regalaron a mí en unas navidades, la risa fue cuando mi hijo le decía que Ven a contara disfrutar en... chistes. Perdón, saltó una cosa. Perdón, perdón. Sí, sí, no fue la inteligencia artificial. Mi hijo le pedía que contara chistes y eran los Ujú. chistes más tontos del mundo. Evidentemente, todas estas cosas no siempre te van a contestar adecuadamente, porque además no siempre te entienden lo que tú dices. Ujú. Ahora, sí que te voy a dar un uso muy bueno. Cuando estás cocinando y necesitas que te marquen tiempos, Vale. ni reloj ni nada, le dices tanto tiempo y te lo va soltando. Yo ya es que no uso ningún otro. Y entonces es muy divertido porque te van saltando las alarmas y cuando tienes varias te preguntan, ¿y esa de qué es? Claro. Entonces hay que irlas poniendo, pero evidentemente, y lo que decía Silvia de que nos espían, Ujú. ya solo con el móvil nos espían, Sí, solo con vivir nos por espían, o todos sea que no, lados. si no pregúntales a los señores del ministerio de la señora Montero, Ujú. que esos espían todavía más. Yo creo que saben más que nosotros, de nosotros que nosotros. Entonces, ah, evidentemente todas estas cosas, aunque parezca mentira, están en sus inicios. Ujú. Acuérdate, ahora todos tenemos móviles llamados inteligentes y los móviles tienen, el iPhone y ese tipo de móviles tienen 11 años, 12 más o menos por ahí, tampoco son nada y han evolucionado mucho. Este tipo de asistentes están evolucionando y evidentemente saben absolutamente todo. Lo que sí son útiles y lo que hay que saber es que a veces hay que desconectarlos. Claro. Y También. Silvia, ¿tú qué opinas al respecto de ese comentario de Alexa y vamos, de la sorpresa que se llevaría esa madre? Pues que todavía, si ni siquiera se ha podido descubrir cómo son las conexiones neuronales en el cerebro, mucho menos vas a poder conseguir que la inteligencia artificial logre tener una moral y una humanidad que incluso los humanos no tenemos. Esa perfección de nuestro cerebro y de las conexiones neuronales nunca la va a tener una inteligencia artificial, que no deja de ser algoritmos, Ujú. máquinas, y que por muy inteligentes que sean, nunca van a tener esa faceta, ¿no?, que tenemos los humanos de humanidad, de generosidad, todas esas cosas que no le puedes meter a una máquina, ¿no? Y es impresionante ver cómo le ponen un nombre a todo que suena súper amable, ¿no? Como smartphone, cuando debería ser spy phone, porque nos espían. En vez de inteligencia artificial es espionaje artificial, Mm. porque en realidad sirve para hacer espionaje, o sea, los gobiernos nos controlan, es toda una suerte de ingeniería social para tenernos cada vez más controlados. Y todos dependemos de ello, pero aquel
quiera reconocer que al final tu vida está desde que naces casi hasta que te mueres ahora mismo controlada por las autoridades, por las empresas, porque nuestros datos van a todas las empresas, aunque nosotros no queramos, con un simple clic de aceptar unas cookies, ¿sabes? Es todo un fenómeno social que ha creado la globalización, porque al Sí. final el precio de tener unos servicios en cualquier parte del mundo y de conectarnos desde cualquier parte del mundo tiene la contraprestación de perder tu intimidad. Pues sí. Bueno, Y muy perdida que está. sí, 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 sin duda. Bueno, vamos a entrar con temas más serios. Les voy a pedir intervenciones, a ser posible breves, para poder tocar todos los temas rápidamente, porque el caso Mascarillas en Canarias vuelve a dar un giro. Y ayer, cuando veíamos que la Fiscalía Europea toma cartas en el asunto y quiere llevar el caso, porque habla de fondos europeos, pero luego hay que ver si ese dinero al final era de fondos europeos o era dinero de Canarias. Todo esto al final está haciendo que sea un caso que esté removiendo demasiado el fondo, y vete tú a saber si sale alguno más. Héctor, ¿qué opinas de esto? Y están mareando la perdiz. Mm. Punto. Y no va a pasar nada. Siento decirlo, pero no va a pasar nada. ¿Tú crees? Estoy casi convencido. ¿Tú crees que 4 millones de euros que se han perdido no se recuperan, que va a pasar el tiempo y esto se va a Se quedar en nada? perdieron 680 millones en Andalucía Mm. y están diciendo que haberlos condenado fue un error. O sea que no va a pasar nada. 4 millones de euros, como diría la chiqui, calderilla. Silvia, Desafortunadamente nos tienen acostumbrados a eso. ya. ¿Opinas lo mismo? Sí, pero aunque estemos acostumbrados, no deja de ser paradójico que sigan insistiendo en la misma dinámica de que malversar en política no cuesta ni siquiera el puesto a la gente. Ha dimitido Conrado, el director del Servicio Canario de Salud, y a todos nos sorprende que dimita, cuando es que tenía que haberlo hecho desde el primer momento en que estaba llamado a la justicia para declarar, ¿no? Aquí hay mucha más tela de la que nosotros sabemos. El hecho de que el presidente del gobierno haya tenido que ser testigo y que haya declarado por escrito y que no haya ido presencialmente, todo eso es un sistema de protección que no sabemos hasta dónde llegará. Y efectivamente, el hecho de que haya pasado al ámbito europeo solamente va a borrar, Mm. a eternizar y a que se prolonguen los plazos hasta que la gente se olvide. Y todo esto es para evitar que en las elecciones de mayo salpique a los que están ahora mismo en el gobierno y no les perjudique de cara a las elecciones. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Así es. No, no va a haber nada más. Y lo peor es que seguramente hay más casos Mm. y no va a pasar nada. Porque no hay responsabilidad ninguna. Y es lo que nos están demostrando. A mí lo que, por ejemplo, me llama la atención es, ahora salía nuevamente que la Fiscalía pues abre un caso donde se ve inmerso el candidato del Partido Popular en Tenerife al Cabildo, Lope Afonso, que en su momento fue condenado, pero al final tuvieron que anular la condena porque había un error. Claro, yo no sé si ahora, esto que llegan elecciones, vamos a empezar a ver imputaciones de todo tipo, apertura de nuevos casos, apertura de casos viejos. No quiero decir con esto, ni mucho menos, que la justicia tenga nada que ver, pero resulta bastante curioso que cuando se acercan periodos electorales empezamos a ver cómo nombres que se presentan a alguna lista pues tienen alguna causa pendiente o se les abre una. No sé si es lo normal o esto es así No, porque sí. los medios también forman parte del juego y lo han normalizado. Y entonces ahora empiezas a ver, en función del sesgo de cada medio, Sí. empiezan a salir casos y casos y casos, y los de su sesgo se olvidan y se ocultan. Porque lo de este hombre de Tenerife, y lo comparas, ha salido con unos titulares enormes, y cuando comparas, lo de la mascarilla va yendo hacia abajo, y no queremos saber, y se va a esconder. Claro. No nos olvidemos que la Fiscalía Europea, en realidad también, la fiscal europea la nombra el gobierno español en la Fiscalía Europea. Y entonces, la política está tan mezclada en todo esto que da vergüenza y mucho asco. Silvia. Hemos llegado a un punto en que la impunidad es el marco y seña de la clase política. Con un desparpajo tremendo. Tenemos en el gobierno de Canarias a un director general de Fuerteventura que está imputado, da igual, sigue como parte del gobierno.
llega un punto en el que la propia autoridad interfiere e interviene o quiere invadir la justicia, en el sentido de tener controlado también al Poder Judicial, que es el único que puede garantizarte ya a esta altura que estamos de democracia, ¿no? Que ya es un hilo muy estrechito a pasar de la democracia a la, no sé cómo llamarlo, ¿no? Mm. Pero es verdad que tenemos ahora mismo una situación en la que el gobierno de España tiene todos sus tentáculos bien extendidos en los tres poderes que aseguran la democracia. Y eso, si sirve para condenar a las víctimas, para ensalzar a los delincuentes y para proteger a los que quieren subvertir el orden público y constitucional, pues mal vamos, ¿no? Y está pasando, lo estamos viendo delante de nuestras narices, no nos debemos acostumbrar a eso, debemos seguir denunciando en los medios todos estos casos. Y mira, que haya costado el puesto, por lo menos al director del Servicio Canario de Salud, por lo menos te da un hilo de esperanza de que alguien va a pagar por lo que posiblemente ha hecho o supuestamente ha hecho hasta que se le juzgue, ¿no? Mm. Pero bueno, la justicia es nuestra única base a la que Ujú. podemos, en la que podemos seguir confiando siempre y cuando la dejen. Bueno, Sí. otro tema importante, la huelga. El próximo lunes, huelga de transportistas. No sé si esto al final va a afectar en Canarias o no, lo digo por los transportistas de Canarias, pero sí es cierto que si hay huelga nacional, repercute de alguna manera y de manera negativa, Héctor. ¿Cómo solventamos el problema? Y sobre todo teniendo en cuenta que ya están las navidades a la vuelta de la esquina y tampoco la economía está en su mejor momento, como para paros como este. El problema es que, según parece, y no digo, voy a decir otra cosa, que probablemente también tenga algo de política esta huelga, Mm. igual que la de los sanitarios en este momento. Entonces, como ya todas las armas son válidas en periodo electoral, ahora vamos a ver de todo. Y esta huelga va a afectar todavía más al bolsillo del ciudadano, que es el que siempre acaba pagando todo. Absolutamente todo lo acabamos pagando nosotros. Mm. Porque además, aquí en Canarias, si hay huelga en Península, genera que lleguen menos cosas Claro, también. claro. Eso es un problema bastante serio. De hecho, ya cuando vas al supermercado hay determinados productos que no ves, marcas que han ido desapareciendo. Mm. Y es porque no la hay. Yo estaba hoy mirando cosas esta mañana prontito para hacer una compra online Mm. y miraba y decía, esto ya no está, ya no existe, esta marca tal. Y entonces Me ha veía pasado, los sí, precios. sí, me ha pasado en concreto con unas latitas de gulas, lo digo porque si las compras frescas las tienes que consumir al poco, a mí me gusta tenerla para cuando me da por ahí, y hace tiempo que no las veo, en un supermercado muy conocido que dice, ¿dónde demonios está esto? Pues ya no lo veo, y yo no sé si Silvia también ha encontrado o ha visto que falta algún alimento o algún producto que antes compraba y ahora no hay manera de verlo. Sí, hay vinos, por ejemplo, que ya no llegan a los supermercados. Ujú. Hay leches que ya no llegan tampoco, marcas que han desaparecido de leche. Eh, el autoabastecimiento debería ser nuestro santo y seña, ¿no? Canarias necesita tener un mercado en el que poder autoabastecerse y no ser tan dependientes del exterior. En este tema de la huelga, siempre, ahora mismo están en huelga muchos sectores y a medida que se vaya acercando las elecciones más se van a poner, porque esto es una medida Mm. de presión hacia el gobierno, hacia los gobiernos autonómicos y al final siempre nos perjudica a todos, pero la situación está como para que se ponga el país en huelga, para que haya una Bueno, huelga general. Yo recuerdo a- huelgas a- generales en el país por mucho menos de lo que está pasando ahora, pero es que Pero, deberíamos claro, todo pero en huelga. Silvia, Yo, vamos, me cuando, tiro a la hombre, calle mañana mismo. claro, pero cuando los sindicatos a lo mejor, pues, presuntamente siguen el aire por donde Datos pasa un están comprados por gobierno. el gobierno, lo puedes decir claramente porque es el, así y es Mm. demostrable. Mm. el ejemplo principal esta semana, los sindicatos montaron un rollo porque en Twitter habían echado a no sé quién, Mm. pero la gente que lleva con problemas en sus empresas o con problemas, esos no cuentan. Entonces, viven igual que los políticos en un mundo de marisco, Mm. nada más. Se Y los permiten el sindicatos, lujo incluso de amenazar a la patronal nacional de sí, empresarios, diciéndoles que suban los salarios, porque eso todo el mundo tiene que arrimar el hombro, pero lo que no, eso no es luchar por los trabajadores, eso es seguir las políticas del gobierno poniéndose en contra de los trabajadores, porque ya los empresarios, fíjate tú que salió la noticia ayer,
que de esta rebaja del IRPF famosa que nos han vendido, el 60% se lo lleva el Estado en impuestos. O sea Sí. que todo es una un intervencionismo encubierto. Ujú. No se hace nada en beneficio del ciudadano, se hace al revés. Cada vez que le puedes sacar unos céntimos de cada euro al ciudadano, por lo que sea, por la cesta de la compra, por el IRPF, por los salarios mínimos interprofesionales, por el autónomo, por los impuestos indirectos, por todo, por todo. Entonces llega un momento en el que ¿cómo se dice? El sablazo, ¿no? La Sí. confiscación es tan desproporcionada que incluso yo creo que es anticonstitucional, que la Constitución española recoge que la tributación española debe ser proporcional. Y ya ahora mismo estamos en un momento en el que ya es asfixiante, es una confiscación brutal. O sea, no es nada proporcional. Estás esquilmando el bolsillo de los ciudadanos para pagar pues, todo ese despilfarro, mala gestión de nuestro gobierno. O sea, que es que, porque no podemos llevar todo al constitucional, tal como está la justicia ahora, pero es para hacer una huelga general. Difícil, Lo eso. sorprendente es que no haya habido. Bueno, si hay otro gobierno, a lo mejor, pues el primer día te la encuentras. Vete tú a Ah, saber, ¿no? Sí, eso, sí, sí, no lo eso lo dudes. Al tienes primer día, asegurado. desde que vean que a lo mejor pierden las elecciones y tal, ya sacan a la gente a la calle por cuatro tapas de Danone, como quien dice. Oye, La Silvia, agitación social la llevan bien algunos. eso ha Eso, quedado eso. muy añejo, ¿eh? Porque. Sí, oye, los Danone todavía se siguen vendiendo, ¿no? Pero las tapas con Sí, qué, con pero las tapas regalo, ya no se Ya, eso estila. no. eso A ya no ver se si soy estila. analógica y carca ya, No, que no, pero eso no se estila los ya, ¿no? ejemplos que se me ocurren son decimonónicos. Pero en defensa de tu ejemplo, tengo que decir que no había nada más ilusionante que levantar una tapa y encontrar un premio. ¿Sí o no? Ahora ni eso, ahora puedes que subas una tapa del yogur y digas, tienes que pagar no sé Sí, cuántos impuestos por cada yogur que te tomas, exacto. además del precio que pagas. Y Efectivamente. yogures no se consiguen de todas las marcas ahora, igual que la Hmm. leche además se va a pegar una subida impresionante. Ha ido subiendo, pero la previsión es que en los próximos meses suba mucho más. Bueno, quiero tocar otro tema. Yo sé que el mundo del fútbol no es muy habitual en estas tertulias, pero lo digo por el Mundial de Qatar, porque ahora resulta que parece que han empezado a haber voces que no están muy de acuerdo con que el Mundial se juegue en nada, y a lo mejor es que no se habían dado cuenta que el Mundial no es en julio, agosto, como suele ser habitual cada 4 años, y se pasa ahora a noviembre, diciembre y se juega primero en una jornada atípica y encima que yo no sé quién va a ver esos partidos, porque ya he visto en redes sociales mucha gente quejándose, partidos a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde. Esto, Héctor, al final no pinta nada bien, ¿no? No, pinta muy bien para las mafias que llevan el dinero del fútbol. Yo, Ujú. de hecho, he de decir que el Mundial de Qatar, no, primero, no soy muy de fútbol, pero no lo voy ni a ver, porque me parece que en países en los que se supone que defendemos la democracia, que haya gente, incluidos gobiernos, que estén apoyando algo en un país que vive en la Edad Media en determinadas cosas, que no respeta ningún derecho humano, pues no le veo la gracia. Y aquí, eh, paz y luego gloria. Y el problema es que es un problema de mafias en realidad. El Ujú. fútbol se ha convertido, ya no es un deporte, o sea, deporte hacen los 22 que están jugando, y el resto es un negocio que cada día va peor, muy poco regulado. Y bueno, en España, por ejemplo, hay movimientos de grupos, por ejemplo, de México, que están comprando equipos de segunda en cantidades, porque ellos tienen dinero, pero es porque es un negocio. Claro. Luego la gente dice, yo soy de este equipo, yo soy de aquel, y al final no deja de ser un negocio. Entonces a mí y además que se den cuenta ahora de todos los problemas del Mundial de Qatar cuando lo hicieron hace 12 años, Ujú. me parece de una hipocresía tal que no vale la pena ni eso. Bueno, hasta si no me equivoco, creo que han sacado a gente de sus viviendas porque como es un lugar pequeño, pues para que sean los turistas quienes ocupen esas viviendas. Bueno, ha habido polémicas de todos los De colores. todo. Es Silvia. una dictadura Sí, 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 completa, o sí. sea, salvo al entrenador del Barcelona que le parece un país más democrático que Cataluña. Silvia.
Bueno, entre todos los casos de comisiones que cobran los miembros del Comité Olímpico Internacional y las federaciones internacionales de fútbol y todo eso, pues sabemos que las designaciones de las sedes de los mundiales y de todo este tipo de eventos deportivos está sujeto más bien a intereses económicos y políticos de turno de los dirigentes. Parecen más bien dirigentes de países futbolísticos, ¿sabes? O sea, llega un momento en que tú dices, ¿las candidaturas para qué sirven? ¿Yo para qué presento mi candidatura si no va acompañada de un desembolso económico millonario para que me lo traigan? Y luego, por otra parte, yo que soy la cuota femenina de la tertulia, también decir que es un país en el que el respeto a las mujeres es cero, el maltrato a las mujeres es total, cuando tú no puedes ir por ahí con todas las provisiones que han puesto, ¿no? No puedes ir ni en manga corta, ni en tiro, ni en pantalón corto, ni enseñando tal, poniéndote el velo, o sea, mmm, perdona, o sea, el Sí, pero resto del mundo libre o supuestamente libre, todavía nos dejan vestirnos bien y cómodos y más en un país donde hace muchísimo calor, pero si encima ya estás poniendo nada más a las mujeres unas restricciones que poco menos que vas a tener que ir con el burka, tú siendo europea o americana o de cualquier otro país, yo es que no voy, o sea, yo les hago un Claro. boicot. Si cada país que estuviese contra esa normativa dejase de mandar a sus equipos de fútbol, ya verás tú cómo esto no se volvía a repetir. pero no los van a dejar de mandar porque es un negocio, no Claro. es otra Ya, cosa. ya. Por Igualmente, encima de las libertades que están Ah, ya sí, sí. instauradas y que cada vez perdemos más las mujeres, sobre todo. Por eso utilicé la palabra mafia en concreto, porque además Aunque, han tenido la desfachatez de decir el presidente de la Federación Española de Fútbol que gracias a hacerlo en Qatar las mujeres mejoran sus derechos en sí, declaraciones a los medios. Entonces, ese es otro argumento, sí, ese es otro argumento porque dicen, mundiales como este sirven para pues, que haya más democracia y abrir las puertas al mundo, pero claro, al final si sigue habiendo lo mismo que antes una vez que se va al mundial, o peor, vete tú a saber de qué ha servido, solo para ganar dinero una parte de los que se han metido en esta historia. exactamente, nada más. Silvia. no, las mujeres de Qatar no van a ganar libertades porque se celebre este evento allí. Bueno. Definitivamente no va a ser así. Pero ya verás cómo España llega a la final y gana el mundial, que para muchos va a ser el mejor mundial y etc, etc, ¿no? Porque luego ya todos nos subimos al Vale, carro cuando ya España está en lo más Si es que no alto se y... pueden dar ni un beso. ¿Tú te imaginas que sí. pase con lo de Iker Casillas con la que se Sara casó? No me Carbonero, acuerdo sí, cómo se sí. llama. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Sara Carbonero. Sara Carbonero ahí en el Mundial de Sudáfrica. Ese beso, pues ese beso estaría censurado en la Exactamente. tele. Pero mira, ayer, por ejemplo, me hizo reír mi hijo al llegar del cole, como ahora ya parece como tú, con bigote y esto, aunque tenga 16 años. Gracias, Le, gracias. le, Ahora me siento que tengo 16 Pensé años, que ¿eh? cuando dijiste como tú, con la perilla me estabas mirando a mí, Héctor. A mí me dio un poco de no. miedo, digo, a ver qué vas a Y decir. ayer llega y dice, ¿sabes que si España gana el Mundial me tengo que afeitar? Y le dije, ¿y tú vas a ver el Mundial? Y me dijo, no, pero si gana me toca afeitarme. Bueno, le va a tardar en salir 3 días, con lo cual, pues mira tú, qué Pero problema, si ¿no? gana España, me dejo la barba. Venga, vale. Claro. Bueno, Silvia, mira, a ver, tardaríamos años en ver algo ahí, ¿eh? O sea que al siguiente mundial. Bueno, nos quedan 4 minutos y se está hablando mucho en la cumbre del clima en Egipto, pues de lo mal que vamos, del cambio climático y yo creo que el fiel reflejo de que las cositas me da que van en serio es este octubre y noviembre que estamos viviendo en Canarias con temperaturas cercanas a los 30 grados de manera continuada. Héctor, rápidamente, esto, como decía Antonio Guterres, vamos directos al infierno climático con el pie al fondo en el acelerador. Él cada día está siendo y dando declaraciones más catastrofistas. Y como creo que ya dije en alguna ocasión, el catastrofismo no ayuda. Igual que las previsiones esas que nosotros, salvo yo que vivo en Escaleritas, en Las Palmas dentro de 10 años, salvo los que viven en Escaleritas, en la ciudad de Las Palmas van a estar inundados. Y eso ha sido publicado. Pero el problema es que publicaron lo mismo en el año 86. Y entonces, evidentemente hay un cambio, es lógico, porque hay muchísimas más personas. Hay que hacer 80.000 cosas pero ese catastrofismo y ese negocio que han montado con lo mismo, a mí me tienen que explicar por qué todos estos de la ONU, en lugar de hacerlo a través de una plataforma como estamos hablando nosotros, tuvieron que ir todos en aviones privados. De hecho, el gobierno de España desplazó 2 aviones, porque por ir podían ir en avión comercial. Pues no,
aviones, tal. Entonces es una sensación de casta, yo hago lo que quiero y tú tienes que hacer lo que yo te digo. Y así, lo único que están obteniendo desde mi punto de vista es el ejemplo contraproducente. Cada día hay más gente que no les cree. Claro, un sinsentido. Sí, sí, sí. No puedes abogar por unas mejoras y ayudar a frenar el cambio climático cuando a lo mejor lo que estás haciendo es, venga, pues animándote y generando tu huella de carbono aún mayor, Silvia. Sí, y además tú piensas en el contrasentido que es que se reúnan cada cierto tiempo para debatir sobre cómo evitar y poner las medidas que sigan produciendo la contaminación y el cambio climático, y resulta que todos los que van allí, que son 40.000 personas, el otro día aparecía una foto de todos los aviones que estaban llegando a Egipto y de todo lo que contaminaban. Y Y entonces tú dices, colapsaron el pero aeropuerto. Fua. claro, y tú dices, pero vamos a ver, y todas estas personas que están aparentemente luchando contra el cambio climático son los que más contaminan. Hmm. Tenemos un Ah, presidente del gobierno que es el ciudadano español que más contamina. Con sí. solo una semana de su Falcon y su Super Puma, ya contamina más que los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Entonces, claro, ese es el ejemplo que estamos viendo en los ciudadanos. Tú dices, Ese- ¿por qué no se reúnen de otra manera? Si Hmm. la tecnología y la la globalización ya les tecnología permite lo reunirse de permite. otra manera. Y tú dices, es un contrasentido, ¿no? Que nos mientan, que nos engañen, que Hmm. nos hagan un lavado de cerebro pensando que somos nosotros los malísimos que contaminamos, cuando en realidad son sus políticas y sus estrategias medioambientales las que no están propiciando el mantenimiento, ¿no? Del clima. Aunque yo lo del clima y esas noticias que decían que nosotros íbamos a estar inundados, estoy tan cansada de escuchar todos los días y ver portadas de el cambio climático hará desaparecer islas, el cambio climático hará que nos muramos todos, Hmm. el cambio climático está haciendo desaparecer la flora y la fauna. O sea, es tan exageradamente descarado el miedo, el terror y la sin razón, que al final la gente piensa como el COVID y la vacúnate 500 veces, ¿sabes? Como diciendo, déjame en paz, aunque me vaya a morir pronto, ¿vale? Pero aunque me El, vaya a morir ahogado, sí, pero déjame vivir en paz. Y es lo que está pasando ahora, que todo lo es que matar. hacen ese tipo de... Esto es tan contraproducente. Mira, esta semana vi una portada de Der Spiegel, que es una revista alemana del año 86. Año 86. Hmm. La Catedral de Colonia inundada, o sea, no se veía la ciudad, solo se veían las torres. Año 2022, la misma foto. Mira que no ha llovido. Hombre, Y no, con el mismo... llover no ha llovido mucho, pero sí. No, no, pero con el mismo mensaje. Hmm. Sí. La gente, hay gente que nació en el 86 y ve que esto no ha pasado y dice, pero si no ha pasado. Entonces, evidentemente hay parte de cambio, Hmm. porque hay cosas que sí, que se han medido, pero luego yo siempre me acuerdo de un humorista americano que creo que lo he mencionado aquí alguna vez, que se llamaba George Carlin, que tenía un monólogo en los años 80 sobre esto, y decía que nosotros lo que no sabíamos era si la Tierra, la madre Tierra o el padre Teide, como dicen algunos, había hecho aparecer el ser humano para que desarrollara el plástico y que el plástico acabara envolviendo al planeta. O sea, que dejemos de ser tan egocéntricos también Hmm. a veces. Hmm. Porque es igual que esta gente que dice, no, los animales salvajes, si los cuidamos, ellos no hacen daño. Digo, ponte a mano de un tigre y ya verás que te hace Sí, daño o no. sí, sí, sí. Entonces, yo creo ahí que Disney ha hecho mucho daño en la mentalidad de algunos. El hecho de ser de no ser Hmm. crítico, de no aprender a hacer estas cosas. Entonces, ahora mismo, incluso en titulaciones universitarias, todo tiene que ver con el cambio climático. Hmm. Y yo me quedo mirando y diciendo, pues igual hay otras cosas que hay que cuidar fuera de eso. Y con esas otras cosas acabaríamos cuidando el cambio climático. Pero están en un... Mira que yo siempre he sido una persona que creo que hay que cuidar las cosas, el planeta, tal. Y bueno, lo del planeta me ha salido por la inoculación que nos tienen todos los días en los medios. Hmm. Pero es que es tan absurdo que hoy día digo, yo solo me quiero despedir con una pregunta, es, ¿qué vamos a hacer con las baterías de los coches eléctricos de 80.000 euros que vendemos ahora? Porque van a ser bastante más difíciles de reciclar que cualquier otra cosa. Sí.
Sí, sí. No, Y no el hay otro día- problema, Héctor, no hay problema porque los coches eléctricos van a ser inaccesibles al 80% de la población Ese es otro de los primero no va a problemas. haber Sí. componentes que lo hagan y van a ser tan caros que al final todos, cuando nos prohíban ir con un coche de combustión, o vamos a ir caminando o en bicicleta o en patinete, con lo cual, pues no hay Bueno, preocupación. pero yo en Cero patinete hasta contaminación. cierta edad lo veo, pero a partir de ahí hay gente que a determinada edad en patinete o en bicicleta no va a poder ir. No. Entonces, hay cosas de estas que las hacen y digo yo, estos no piensan envejecer. No, bueno. Y las cosas hay que hacerlas en ese plan. Tenemos que acabar porque nos quedamos sin tiempo, pero como siempre es muy, muy interesante la charla y sobre todo nos ha dado tiempo de tocar todos los temas y sumarle el de Alexa. O sea que hoy... Somos breves, nos hemos hecho un esfuerzo, ¿verdad, Sí, sí, Héctor? sí, sí, hoy pleno el 15, ¿eh? Exactamente. Hoy se han aplicado bastante bien. Bueno, pues Silvia Díaz Casanova y Héctor Rodríguez, como siempre, un placer verles, charlar con ustedes y cuídense mucho. Oye, ¿no has Lo dicho que mismo. nosotros no somos primos a pesar de que se vea que No, es el mismo no, porque apellido? No el somos mío- Ah, familia claro, ni claro, nada, es ¿eh? verdad. el mío es Casanovas con S, que Claro, es por eso. catalán. Porque si acaso la gente piensa, mira, estos dos que están siempre de acuerdo. Claro, son No, familia. No. No, no, Silvia, por lo general las familias tampoco suelen llevarse muy de acuerdo, o sea que bueno, se nota que no son familia. Bueno, pues un fuerte abrazo a los dos y cuídense mucho. gracias. Chao, Buenas hasta Hasta noches. luego. luego. Hasta Chao, luego. chao.